¿Te has preguntado qué hace un psicólogo cuando un consultante va a terapia? ¿Qué hace con esa información sobre ti? ¿Cómo saber si está llevando a cabo un buen psicodiagnóstico? ¿Qué son estos símbolos raros que escribe mientras tú le hablas de tus problemáticas? Bueno, pues en este video trataremos de dar una breve explicación. Para tratar de explicar esto vamos a definir qué es diagnóstico. Un diagnóstico es una construcción que nos permite caracterizar problemáticas humanas. Estos tienen una utilidad, mas no son una verdad absoluta, por cuestiones de etiquetar a una persona bajo un trastorno. Entonces esto no hay que tomarlo como verdad absoluta, simplemente como algo que nos va a servir para un pronóstico, tratamiento e intervención. Ya que conocimos qué es un diagnóstico, vamos a definir 4 tipos según Marín 2021 que se cita en campo. En primer lugar tenemos el diagnóstico intuitivo o directo, y este se va a caracterizar por asociar los síntomas del paciente con un diagnóstico específico. Es algo así como un flash del terapeuta para relacionar los datos, aunque para ello es importante una gran experiencia. En segundo lugar tenemos al diagnóstico diferencial o por comparación. Como su nombre lo dice, es comparar, es decir, encontrar similitudes en lo que tiene el paciente con los modelos teóricos ya establecidos, como el DSM-5. Es decir, aquí el terapeuta va a comparar entre tantos síntomas específicos. Puede tratarse de una depresión mayor o un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces aquí se van a comparar los síntomas para ver en cuál encaja mejor el paciente. En tercer lugar tenemos al diagnóstico inductivo, y este va de lo particular a lo general. Es decir, a partir de síntomas particulares se va a generar el diagnóstico general. Pero también tiene una cierta parte de deducción, porque a partir de tener una hipótesis de un diagnóstico general se van a ver las características de este diagnóstico con los síntomas del sujeto. Por último tenemos al diagnóstico hipotético, y es donde el terapeuta intenta confirmar un diagnóstico a partir de un tratamiento, y a partir de la evolución del consultante se verá si estas hipótesis son correctas. Este último diagnóstico se implementa porque es una gran imposibilidad de lograr el diagnóstico bajo otros tipos del mismo. Vamos a ver un ejemplo de un reporte psicológico, no sin antes explicar qué es. El reporte psicológico es la parte final del psicodiagnóstico. Este va a recabar toda la información para ser entregada de manera oral al consultante de manera sencilla, clara y sistematizada. En este se va a encontrar todo el proceso de valoración, incluyendo las formas de prevención, tratamiento, etc. En este ejemplo vamos a encontrar los datos de identificación, que son los datos como el nombre, fecha de nacimiento, edad, entre otros. Aquí ocuparemos el nombre de Julia como seudónimo, que nació el 5 de agosto de 1992, por lo tanto tiene una edad de 32 años, su sexo es femenino. Su ocupación es que es licenciada en comunicación y trabaja como directora general de una revista. Ahora veremos el motivo de consulta. Aquí el motivo de consulta es la parte en la cual es la problemática inicial del consultante. Entonces aquí dice: acude a consulta con el motivo de trabajar el duelo no resuelto por el fallecimiento de su padre hace 2 años. Se ha analizado su historial clínico sin encontrarse antecedentes significativos. Actualmente no refiere consumo de psicofármacos o sustancias psicoactivas. Ahora hablaremos de los antecedentes generales, y estos se caracterizan por ser estos antecedentes del paciente, conocer su historia clínica, conocer cómo se llevaba en su ambiente, prácticamente con su familia, su entorno laboral, entre otros, para poder llegar a las hipótesis necesarias. Como antecedentes generales tenemos que es una mujer de 32 años con nacionalidad francesa, acude a consulta para trabajar el duelo no resuelto por el fallecimiento de su padre de hace 2 años, ¿no? Su padre fue diagnosticado con cáncer de páncreas, lo que le causó un gran impacto emocional. Ella estuvo presente en momentos difíciles en el hospital y se siente traumatizada por las experiencias vividas, especialmente por la imagen de su padre y sus palabras en sus últimos días. Aunque inicialmente manejó su duelo en el primer año, actualmente siente que se ha retrocedido.
evitando pensamientos y recuerdos de su padre. A pesar de estar satisfecha en su trabajo como directora general, experimenta estrés y preocupación por su vida personal, sintiendo que no ha alcanzado las metas esperadas a su edad. También menciona problemas de salud relacionadas con el ciclo menstrual y un malestar por su apariencia física. Y bueno, estos fueron los antecedentes generales, y a ello vamos a pasar al genograma, que son estas cosas, estos simbolitos que usan los psicólogos cuando les cuentas prácticamente tu entorno familiar. Bueno, aquí tenemos el genograma y aquí vamos a encontrar a nuestra paciente. Sabemos que es una mujer porque las mujeres se representan con círculos y los hombres con cuadrados. Y bueno, normalmente tienen una doble línea, pero en este caso nuestra consultante está coloreada, no es la única coloreada en el genograma, por lo tanto esta va a ser nuestra paciente y tiene 32 años. Al ver su genograma y su historia familiar, podremos darnos cuenta que se trata de, es familia de parejas separadas. Si se dan cuenta, su padre viene de un divorcio, de una expareja, y bueno, aquí el padre falleció. Las personas fallecidas se representan con una X en la figura, y su madre viene de otra expareja. Y aquí menciona el genograma que se casan a los 40 años. Ahora, hablando de las dobles líneas, estas dobles líneas significan unión, es decir, tienen una muy buena relación y se ven con frecuencia. Nuestra paciente tenía una muy buena unión con su padre y su madre. También tiene una muy buena unión con su hermana, que es por parte de su madre. Y bueno, estas líneas punteadas significan que hay un distanciamiento. No hay un conflicto, pero no se ven con frecuencia. Esa línea amarilla es que tiene una buena relación. Las dobles líneas es que tienen una muy buena relación, y la línea amarilla pues es que tienen una relación normal, no hay conflicto alguno. Ahora, esta línea que está inclinada con otra paralela significa divorcio. Si nos damos cuenta, también hay un divorcio en la expareja del padre y en la expareja de la madre. También la hermana de esta paciente pues va a tener un divorcio, y también pues tienen una hija. Y aquí la otra hermana tiene un matrimonio, y su otra familia por parte de su madre tienen ambas hijas tienen un matrimonio. Un matrimonio tiene una hija, y el otro menciona que la paciente tiene un total de 7 sobrinos y sobrinas, pero solo menciona a estas dos. Y este sería el genograma de la paciente. También dentro de la historia clínica, al relatar la historia, la paciente cuenta que por venir de una familia de divorcios, pues ella sentía que era la unión para esta familia. Entonces, cuando murió el padre, ella también sintió esta carga de ser la unión de toda la familia. Incluso hubo un tema con el testamento en el cual ella se tuvo que encargar por esta misma razón. Dentro de las pruebas e instrumentos aplicados se va a aplicar la entrevista semiestructurada, que es para poder adaptar el diálogo y extraer información relevante para la paciente. Ejemplo, la relación con el fallecido, relaciones familiares, el apoyo social, las circunstancias de muerte o las estrategias de afrontamiento. También es el autorregistro, que es una técnica de entrevista por grupos naturales, y aquí se va a llevar a cabo por el autorregistro, que es una técnica de recolección de información en la cual va a ser un registro en el ambiente natural de la paciente. Va a mencionar los pensamientos, emociones, conductas ante situaciones concretas. También tenemos el genograma, que esta técnica de cómo estructurar la composición familiar mediante los esquemas que vimos anteriormente. Se le aplicó el inventario de depresión de Beck, que es para evaluar los síntomas depresivos y su intensidad de una manera válida y fiable. También se le aplicó el inventario de duelo complicado, que mide los síntomas del duelo complicado como la ira, incredulidad, alucinaciones. Este instrumento consiste en 19 afirmaciones que la persona evaluada tiene que autocompletar en función de si se le ocurre en un rango de las 5 opciones de respuesta, que van de nunca a siempre. Y
Bueno, ahora veremos los resultados que para ir más rápido iríamos al inventario de depresión de Beck, que se le fue administrado en 2 ocasiones para descartar el trastorno depresivo mayor y evaluar ciertos aspectos de su estado de ánimo en las últimas 2 semanas. Obtuvo una puntuación de 5 en el inventario, dado como resultado la ausencia de sintomatología depresiva grave. Como hemos explicado en la descripción del caso, la paciente ha descrito en una semana al mes, que suele más o menos coincidir con su ciclo menstrual, es que en la que sí se encuentra mucho más baja de estado de ánimo, por lo que se volvió a administrar este inventario de depresión en el periodo menstrual, obteniendo una puntuación de 31, y este resultado indica unos síntomas característicos de depresión severa. Se va a tener en cuenta en el plan de intervención, y en el inventario de duelo complicado ella obtuvo una puntuación de 39, lo que indica la presencia de síntomas característicos de un duelo complicado de gravedad leve a moderada. Dentro de los resultados también se le va a aplicar el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta va a ser el estudio de la relación funcional del individuo con su entorno. Entonces, aquí encontramos una figura de secuencia conductual que es como estímulo incondicionado el fallecimiento del padre. Como respuesta incondicionada va a ser el dolor, tristeza, desesperanza. Como estímulo condicionado son los pensamientos y recuerdos relacionados, y como respuesta condicionada el malestar subjetivo. Ahora, como estímulo discriminativo vamos a encontrar pensamientos como no me permito pensar en él porque no puedo gestionarlo, dando como respuesta operante evitación mediante hiperactividad y distracciones constantes, sobre todo a nivel laboral. Las consecuencias a corto plazo es que alivia malestar, mejora en el área laboral. Aquí tenemos como respuesta negativa y aquí como respuesta positiva. Consecuencias a largo plazo: mantenimiento de conductas de evitación y no procesamiento del duelo. Aquí va a haber normalmente la evitación, que se evita el malestar, y no procesar y aceptar el malestar. Entonces, dentro de análisis funcional encontramos como externos estructura e historia familiar, expectativas familiares. En los internos, personalidad perfeccionista y exigencia, dependencia emocional y búsqueda de validación en los demás. A nivel cognitivo existen las autoexigencias, que esto ya son las partes conductuales, y ejemplos es: a mi edad ya debería tener marido e hijos, soy la única en la familia que no tiene una vida completa, tengo que tener una apariencia perfecta. Y también se encuentra la necesidad de hacer que toda su familia esté bien. Intento hacer reír a todo el mundo siempre, sé que vivir lejos afecta a mi madre, por eso le llamo diariamente. Como consecuencias a corto plazo es el alivio o reducción del malestar al mantenerse ocupada, que eso es un refuerzo negativo; el aumento y compromiso en el trabajo, que eso es un refuerzo positivo. Esta evitación experiencial es debido a pensar en otras situaciones y no afrontar el problema en sí. Ilusión sobre control de la situación. A largo plazo se va a encontrar el no procesamiento del duelo, apatía, desesperanza, cansancio, fatiga y estrés laboral, y mantenimiento de expectativas de rendimiento en el trabajo a un ritmo difícil de sostener. Y al comparar estos resultados junto con el análisis funcional de la conducta, vamos a tener como diagnóstico el duelo complicado, debido al alto nivel en la escala de duelo complicado, con la puntuación de 39, y haciendo énfasis también en el análisis funcional, y descartando depresión severa en el inventario de depresión de Beck, con comparación de autorregistros y las técnicas de entrevista. Y dentro del tratamiento se van a posicionar estos objetivos: procesamiento del duelo, que es validación y ventilación y gestión emocional en el proceso del duelo; psicoeducación sobre las tareas del duelo, mitos sobre el duelo, ejercicios de cierre y despedida; trabajo con el legado y reestructuración cognitiva; trabajo en autoestima e imagen corporal es el segundo objetivo, que aquí se va a tratar con psicoeducación, observación ante un espejo, reestructuración cognitiva, diálogo socrático,
autoinstrucciones y cambio de foco atencional hacia lo positivo. También el tercer objetivo es gestión del estrés laboral, gestión del tiempo y prioridades, técnicas de relajación, autocuidado, habilidades asertivas y liderazgo. Y gestión del síndrome premenstrual, que aquí es psicoeducación del ciclo menstrual y el síndrome premenstrual, técnica de respiración diafragmática para gestión del dolor y activación conductual. Y bueno, espero que este video haya sido de utilidad para ver más o menos qué es lo que hace un psicoterapeuta o una psicoterapeuta ante un motivo de consulta, como puede ser el duelo. Esto mismo se puede aplicar en otras problemáticas psicológicas, y llevando a cabo un informe psicológico y teniendo en cuenta las técnicas para evaluar las hipótesis.